25 datos escalofriantes del Plan Cóndor. La Guerra Fría fue el resultado de una competencia entre potencias, Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, un conflicto que polarizó al mundo en dos bloques, uno en defensa del capitalismo y otro del comunismo. Esa guerra ideológica, política, académica, espacial y hasta deportiva dio pie a una serie de operaciones por parte de Estados Unidos, todo con un propósito: poner fin a la diseminación del comunismo en el mundo. Por ello utilizó su poder para evitar que en los países de Sudamérica continuara brotando el sistema que buscaba deslindar de su influencia a la potencia norteamericana. Así surgió la Operación Cóndor, una campaña de represión que infundió el pánico, en colaboración con las dictaduras de derecha sudamericanas. Las consecuencias de la Operación Cóndor fueron nefastas, puesto que implicó operaciones de inteligencia, gracias al apoyo de la CIA, y quien simpatizara con las ideas del comunismo podía ser atrapado, torturado y asesinado. En muchos casos, sus hijos pagaban esas consecuencias. Pero, ¿qué dicen los documentos desclasificados de la CIA del 23 de junio de 1976? ¿Qué son los archivos del terror? ¿La guerra sucia en Argentina tuvo 30.000 víctimas? ¿Qué eran los vuelos de la muerte practicados en la guerra sucia argentina de 1976 a 1983? ¿Cuándo se creó formalmente esta operación? ¿Qué dictaduras de América del Sur participaron? ¿Cómo operaban? ¿Quiénes fueron sus víctimas? ¿Cuántas víctimas dejó? ¿Qué papel tuvo Estados Unidos en la Operación Cóndor? ¿Cuál fue el rol de Henry Kissinger? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Qué era la Doctrina de Seguridad Nacional? Aunque oficialmente nunca se asignó el vocablo doctrina a estas operaciones, la nomenclatura Doctrina de Seguridad Nacional ha sido usada para referirse a determinadas acciones que Estados Unidos ha aplicado en la política exterior para conseguir que los países de Latinoamérica y sus fuerzas armadas hicieran modificaciones en su misión para dedicarse exclusivamente a garantizar el orden interno, en aras de lograr un cambio de pensamiento en contra del comunismo, algo fundamental en el contexto de la Guerra Fría. En esto fue decisivo el apoyo de las dictaduras militares de América del Sur. Esta doctrina no consistió en una declaración por escrito. No obstante, en muchos ámbitos académicos y gubernamentales, la denominación Doctrina de Seguridad Nacional goza de un amplio reconocimiento. La existencia de estas operaciones puede comprobarse en función de la interpretación que se haga de los informes desclasificados por el gobierno estadounidense, la CIA y los memorándums del Consejo de Seguridad Nacional. Número 2. Los antecedentes del Plan Cóndor. La Operación Cóndor se desarrolló dentro del contexto de la Guerra Fría y Estados Unidos ofreció el apoyo necesario. Antes de que se creara, en América del Sur se habían llevado a cabo una serie de golpes de Estado militares. Por ejemplo, en 1954 tomó el control de Paraguay el general Alfredo Stroessner. 10 años después, en 1964, el presidente de Brasil, João Goulart, fue derrocado por los militares de ese país. En Bolivia, por medio de una serie de golpes de Estado, tomó el poder el general Hugo Banzer en 1971, mientras que el poder en Uruguay fue tomado por una dictadura cívico-militar el 27 de junio de 1973. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet y las fuerzas que comandó derrocaron en Chile al presidente democráticamente electo, Salvador Allende. Tras el exitoso golpe de Estado en 1975, Francisco Morales Bermúdez se hizo del poder en Perú. En 1976, el dictador Guillermo Rodríguez fue derrocado por un grupo de militares ecuatorianos. Finalmente, el 24 de marzo de 1976, el general Jorge Rafael Videla y una junta militar que él lideraba tomaron el poder en Argentina. J. Patrice McSherry, historiador estadounidense, afirmó: en función de unos documentos de la CIA con fecha del 23 de junio del 76, y que en su momento fueron secretos, que funcionarios de seguridad internacional de la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos y la Conferencia de Ejércitos Americanos desarrollaron planes en los años 1960 y principios de 1970
para atrapar y reprimir a las amenazas que percibían de disidentes políticos localizados en América del Sur. De acuerdo con el documento, a principios de 1974, funcionarios de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas contra objetivos subversivos. Desde febrero del año 1947 ha habido cooperación entre los países en el tema de servicio de inteligencia y seguridad. La Operación Cóndor fue toda una misión cooperativa que, según señaló la CIA en su momento, fue posibilitada por Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Número 3. La muerte de Carlos Prats, el 30 de septiembre de 1974. Eran las 12:34 de la medianoche del 30 de septiembre del año 1974, cuando una bomba estalló en una calle del barrio de Palermo, en Buenos Aires. El estallido le quitó la vida al general chileno Carlos Prats y a su esposa Sofía Cuthbert. Ambos estaban a bordo de su Fiat. La televisión argentina entrevistó a un hombre que iba caminando por el edificio donde habitaba Prats. El transeúnte declaró: "Fue tal la expansión de la bomba que el capo del auto voló hasta el techo del 7º piso". La lealtad y diligencia de Prats para detener el tanquetazo, la sublevación de junio del año 73, lo hicieron destacar, pues logró sofocar esa intentona golpista que se fraguaba en contra del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, quien sería derrocado unos meses más tarde por un golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet. El tanquetazo lleva ese nombre porque se usaron principalmente tanques y carros de combate pesados, y tuvo como líder al teniente coronel Roberto Souper. La prensa chilena, que estaba alineada con Pinochet y su dictadura, replicaba las crudas imágenes de la inesperada y cruel muerte de Prats y su esposa. Número 4. ¿Qué fue la Operación Cóndor? Esta operación fue una campaña de represión política en contra de todo el que estuviera alineado con el comunismo en América del Sur. Fue una alianza entre Estados Unidos y las dictaduras de América que buscaban aniquilar a sus opositores, los cuales podían ser individuos, como sindicalistas, estudiantes o militantes políticos y organizaciones. Las dictaduras de América del Sur se aliaron y eso implicó que un comunista perseguido en Argentina podía ser atrapado en Chile sin problemas de vulnerabilidad fronteriza. Para lograr sus objetivos, estas dictaduras ponían a disposición sus recursos humanos, materiales y técnicos, todo con el apoyo de la CIA. Así asesinaban, secuestraban y torturaban. La expansión del comunismo en el mundo ponía en jaque el liderazgo de Estados Unidos como potencia y la estabilidad de las dictaduras suramericanas. Esta operación, a veces denominada Plan Cóndor, fue creada por los mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y más tarde se unieron Brasil, Perú y Ecuador. Número 5. El 25 de noviembre de 1975 se creó el Plan Cóndor. Formalmente el Plan Cóndor inició en Chile el 25 de noviembre de 1975, tras una reunión que presidió el jefe de la Policía Secreta chilena, Manuel Contreras, y en la que hubo representación militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Funcionó hasta inicios de los años 80. Número 6. ¿Qué son los archivos del terror? Esta es una colección de documentos que se ha convertido en la prueba de la existencia de la Operación Cóndor. Se emplearon en intentos de procesar al dictador chileno Augusto Pinochet y en varios casos de derechos humanos, tanto en Chile como en Argentina. Esta serie de documentos relata toda la represión que la policía secreta de Alfredo Stroessner, el dictador paraguayo, llevó a cabo durante el tiempo en el que detentó el poder. Su dictadura fue una de las más duraderas de América del Sur, desde el 54 hasta el año de 1989. El 22 de diciembre de 1992, el doctor Martín Almada, abogado y activista de derechos humanos, y José Agustín Fernández, juez, originalmente hallaron los documentos en un suburbio de Asunción, la capital paraguaya, específicamente en una estación de policía de Lambaré. En 2013, el gobierno paraguayo creó la Comisión de Verdad y Justicia, la cual tuvo acceso a estos documentos y a otros más, y a partir de ellos recopiló la siguiente información. En una lista de 9.923 personas, hubo 14.338 vulneraciones de derechos humanos. Entre esta cantidad hubo personas detenidas, torturadas, ejecutadas, desaparecidas y exiliadas. Y aunque no figuraban dentro de la documentación, la comisión dio con la identificación de 10.167 víctimas más. El hallazgo de estos documentos ha tenido un impacto en Paraguay fuera de sus fronteras. De acuerdo con los archivos, desaparecieron más de 500 personas.
Los archivos del terror fueron incorporados en el año 2009 al programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Número 7. ¿Qué fue la AAA en Argentina? Aunque usualmente suele denominarse AAA, este grupo formalmente se llamaba la Alianza Anticomunista Argentina. Este grupo político peronista y fascista de Argentina, que sembró el pánico, fue creado en el gobierno de Isabel Perón e implementado principalmente por López Rega, ministro de Bienestar Social de la época. Rega se encargó de organizar el escuadrón como una rama de carácter irregular de su ministerio. La AAA era operada por un sector de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas Argentinas, que estaba asociada con la logia anticomunista Propaganda Due, logia italiana que propuso la creación de la AAA. La AAA fue especialmente activa durante el gobierno de Isabel Perón. No obstante, continuó sus operaciones durante la dictadura militar que la derrocó en 1976 y que estuvo en el poder hasta el año de 1983. En el gobierno de Isabel Perón, el peronismo tuvo un inesperado giro hacia la derecha, todo con la fuerte influencia del anticomunista y miembro de la Propaganda Due, José López Rega. Cuando Argentina retoma la democracia en 1983, los integrantes de la AAA se unieron a células de derecha que infundían terror. Así continuaron cometiendo atrocidades, hasta que el nuevo gobierno persiguió y desmanteló esas células. El primer juicio formal se hizo en 2005, y en los años sucesivos fueron arrestados antiguos miembros de la AAA. Número 8. ¿Quién fue Manuel Contreras? Durante la dictadura de Augusto Pinochet, Manuel Contreras fungió como oficial del ejército chileno y ex-jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, la Policía Secreta de Chile. No solo fue parte de la Operación Cóndor, sino que incentivó su creación y fue quien dirigió aquella reunión del 25 de noviembre del año 1975. Contreras persiguió a los miembros de los partidos comunista y socialista, y en todo esto contó, entre 1974 y 1977, con el apoyo de la CIA para cumplir con su misión en territorio chileno. En 1995, Contreras fue declarado culpable del asesinato de Orlando Letelier, exmiembro del gabinete de Allende. Se le dio una condena de 7 años, que cumplió hasta el año 2001. Falleció en el año 2015 como consecuencia de problemas renales. Número 9. La Guerra Sucia en Argentina tuvo 30.000 víctimas. La nomenclatura Guerra Sucia es el nombre que la Junta Militar o Dictadura Cívico-Militar de Argentina ha dado a su periodo entre 1974 a 1983, un lapso caracterizado por infundir terror en esa nación. En esta guerra, las fuerzas militares y de seguridad y los escuadrones de la muerte en la forma de AAA se dedicaron a perseguir, reprimir, torturar y desaparecer a simpatizantes del pensamiento de izquierda, especialmente a los disidentes políticos que tenían vínculos con el socialismo, el peronismo de izquierda y a miembros de la organización guerrillera peronista denominada Montoneros. Durante esta guerra también se convirtieron en objetivos principales estudiantes, militares, sindicalistas, escritores, periodistas, artistas y cualquier ciudadano sospechoso de ser activista de izquierda. Aunque es una cifra que según muchos se queda corta, se ha estimado que la Junta Militar Argentina atacó a 30.000 personas, contabilizándose 3.000 judíos entre ellas. Muchas víctimas jamás aparecieron. Esto cesó ya en la década de los 80, con la restauración de la democracia en Argentina. Número 10. ¿Qué fue el Batallón de Inteligencia 601? En 1968 se creó un servicio especial de inteligencia militar del ejército argentino, el Batallón de Inteligencia 601, que se disolvió en diciembre del año 1985. Este servicio de inteligencia estuvo a cargo del militar argentino Guillermo Suárez Mason y estuvo activo en la Guerra Sucia y en la Operación Cóndor. Los miembros de este batallón eran expertos en infiltrarse para obtener información de grupos guerrilleros y organizaciones de derechos humanos. A la vez se encargaron de coordinar, secuestrar y asesinar, entre otras cosas. La influencia de este servicio de inteligencia era tal que en 1981 participó en el golpe de estado de Luis García Meza Tejada en Bolivia. Incluso en la década de los 80, en Honduras, entrenó a unidades contras en la base de Lepaterique, según el dictador del Archivo Nacional de la Memoria. 3.952 civiles y 345 militares habrían trabajado en el Batallón 601. Número 11. Automotores Orletti. Durante la última dictadura cívico-militar, entre los meses de mayo y noviembre de 1976, funcionó en Buenos Aires un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que se denominó Automotores Orletti. En otras palabras, este era el principal centro de detención que la Operación Cóndor tenía en Argentina.
Este centro clandestino sirvió como la base operativa de los grupos de tareas de la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, y la Superintendencia de la Policía Federal. También allí, junto con los servicios de inteligencia de los países integrantes de la Operación Cóndor, se coordinaba la represión ilegal de militantes del Cono Sur. El centro clandestino quedaba en la calle Venancio Flores, 3519, diagonal 21, esquina Emilio Lamarca, en el barrio de Floresta. Allí unas 300 personas fueron secuestradas y torturadas. Varias de ellas vivieron horas de terror. Tal es el caso del actor Luis Brandoni y su esposa Marta Bianchi. Otras de esas víctimas todavía están desaparecidas. Número 12. ¿Qué eran los vuelos de la muerte practicados en la Guerra Sucia Argentina? Se trataba de una forma de ejecución extrajudicial que se ha llevado a cabo en varios conflictos internos. Incluso Francia lo aplicó durante el levantamiento Malgache de 1947. Ocurrido en Madagascar. Los vuelos de la muerte consistían en arrojar a las víctimas desde aviones o helicópteros a grandes ríos u océanos, con el propósito de asesinarlas y deshacerse de los cuerpos. Algunas de esas víctimas eran menores de edad. Entre 1976 y 1983, la dictadura de la Junta los implementó durante la Guerra Sucia Argentina. En ese lapso desaparecieron, según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 8.961 personas. La estimación de la Amnistía Internacional se ubicó en 20.000 y los grupos de derechos humanos en Argentina hablan de 30.000 desaparecidos. Esta práctica, que se llevaba a cabo luego de la detención y tortura, la inició el almirante de la Armada Argentina, Luis María Mendía. A las víctimas de los vuelos de la muerte las llevaban hasta el aeródromo en camiones cerrados pertenecientes al ejército argentino. Las drogaban hasta el estupor, luego las desnudaban, las subían a los aviones y finalmente las arrojaban al Océano Atlántico o al Río de la Plata. Algunas víctimas ya eran subidas sin vida a los aviones. El aeródromo de Campo de Mayo ha sido señalado por la Secretaría de Derechos Humanos como lugar de memoria del terror de Estado. Chile también aplicó los vuelos de la muerte. Según un testimonio, lo hacían para deshacerse de los cuerpos de los asesinados. Los cadáveres eran colocados en sacos de arpillera y subidos a helicópteros, desde los cuales eran arrojados al océano. Y de acuerdo con declaraciones del expresidente chileno Ricardo Lagos, desde helicópteros fueron arrojados 120 civiles al océano, los lagos y los ríos de Chile, en la dictadura de Pinochet. Número 13. En 1977, por la lluvia, muchos cuerpos llegaron a las playas de Buenos Aires. En las playas al sur de Buenos Aires, tras tormentas inusuales ocurridas a finales de 1977, aparecieron numerosos cadáveres. Esto se convirtió en la evidencia de algunas de las víctimas del gobierno de la época. Las corrientes también hicieron que algunos cuerpos aparecieran en las costas uruguayas. Esto último de acuerdo con lo que informa el portal argentina.gov.ar, medio que además agrega que muchas de las víctimas pudieron ser identificadas y hasta se pudo saber la forma en la que murieron gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense, EAF. Número 14. ¿Qué fue el conflicto de El Beagle, que terminó con la cooperación entre Chile y Argentina? Chile y Argentina tenían una disputa limítrofe por la posesión de las islas Picton, Lennox y Nueva, las cuales gozaban de una ubicación estratégica. Estaban ubicadas frente al borde sur de Tierra del Fuego y en el extremo este del Canal Beagle. El alcance de la jurisdicción marítima vinculada con esas islas llevó a que en 1978 ambos países estuvieran al borde de la guerra. En el hemisferio sur hay solo 3 vías fluviales entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y son el Canal Beagle, el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake. La Junta Argentina no quiso atacar un laudo internacional vinculante que otorgaba a Chile estas islas. Esto llevó a Argentina a una disputa en 1978, con el propósito de producir una frontera consistente con las reivindicaciones argentinas. Las relaciones entre las dos naciones se vieron afectadas. Número 15. ¿Cuántos murieron en cada país? No ha sido posible precisar el número de víctimas totales, pero hay estimaciones. Durante el periodo de funcionamiento de la Operación Cóndor, el número total de muertos y desaparecidos que se estima por país son los siguientes. En Argentina, de 7.000 a 30.000. En Chile, de 3.000 a 10.000. En Bolivia, de 116 a 546. En Brasil, de 434 a 1.000. En Paraguay, de 200 a 400. Finalmente, en Uruguay, de 123 a 215. Ahora bien, hay estimaciones que han dado cifras con las víctimas atrapadas fuera de su país de origen. Por ejemplo, McSherry estimó lo siguiente en 2002. Unos 132 uruguayos, 127 en Argentina,
3 en Chile y 2 en Paraguay. 72 bolivianos, 36 en Chile, 36 en Argentina. 119 chilenos, 51 paraguayos en Argentina, 16 brasileños, 9 en Argentina y 7 en Chile, y al menos 12 argentinos en Brasil. Número 16. ¿Qué fue la Operación Colombo? En 1975, la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional y Policía Secreta del régimen de Pinochet, llevó a cabo la Operación Colombo para hacer que desaparecieran los disidentes políticos. La DINA difundió historias falsas por los medios chilenos para hacerle creer al público de Chile que el responsable de los asesinatos y secuestros de los chilenos eran fuerzas de seguridad extranjeras. En esas historias falsas pretendían encubrir la desaparición forzada de 119 personas que se oponían al régimen de Pinochet. Entre ellas hubo militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, del Partido Comunista, PC, del Partido Socialista, PS, etc. Número 17. La Operación Silencio en Chile. Esta operación chilena inició un año antes de que en Paraguay se encontraran los archivos del terror. Su propósito era expulsar del país a los testigos y así frustrar las investigaciones de los jueces chilenos. Número 18. ¿Quién era y cómo mataron a Orlando Letelier? Durante la presidencia de Salvador Allende, Marcos Orlando Letelier del Solar fue un importante diplomático, uno de los más cercanos colaboradores del entonces primer mandatario chileno. Además de político, Letelier era economista y en 1959 ingresó a las filas del Partido Socialista. Pero el haber apoyado la fallida campaña presidencial de Allende en 1958 le llevó al exilio primero en Venezuela y luego en Estados Unidos. Regresó a Chile después de que Allende resultó electo democráticamente presidente, uno que estableció un gobierno alineado con el marxismo. Para 1971, Letelier ya fungía como embajador de Chile en Estados Unidos. 2 años después fue designado por el presidente como ministro de Estado en las carteras de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional de Chile. Si bien durante el gobierno de Allende, Letelier fue un elocuente defensor de las políticas de nacionalización y redistribución de la riqueza, no fue fácil hacer su labor desde su posición de defender a un gobierno marxista que cada vez más se veía asediado por una contundente oposición interna. Y cuando fue ministro de Defensa no pudo evitar el creciente descontento del ejército con el gobierno. El descontento militar facilitó que Pinochet llegara al poder a través de un golpe de Estado que costó muchísimas vidas y que implicó el inminente arresto y la tortura de Letelier. Pero este fue liberado en el año de 1974, ante la fuerte presión, y volvió a Washington, donde le asignaron un puesto de alto perfil en el Institute for Policy Studies. Sin embargo, seguía siendo un objetivo del gobierno de Pinochet. Según lo que se señala, algunos agentes de la DINA lo asesinaron con un coche bomba en Washington. Esto fue el 21 de septiembre de 1976. El ataque también se llevó la vida de su asistente estadounidense, Ronnie Carpen Moffitt. Número 19. Evo Morales descubrió las cámaras del terror. Debajo del Ministerio del Interior de Bolivia, Evo Morales, por medio de unos excavadores, descubrió en 2009 las cámaras del horror. Los contratistas excavaron el sótano y allí se encontraron con pasillos que estaban bloqueados. Enseguida dieron con las celdas en las que, durante el régimen militar de 1971 a 78, bajo el general Hugo Banzer, fueron retenidos y torturados unos 2.000 presos políticos. El asesor de Banzer en los métodos de tortura fue el militar alemán Klaus Barbie. Estas cámaras del terror ya habían sido vinculadas en 1999 por medio de pruebas con la Operación Cóndor. Número 20. ¿Qué pasó en Paraguay? La dictadura militar anticomunista de Alfredo Stroessner contó con el apoyo de Estados Unidos, una potencia que tuvo, entre comillas, un apoyo crítico con el Paraguay de ese entonces. Muestra de esto fue el envío del teniente coronel Robert Terry, quien llegó desde Estados Unidos a Paraguay. Esto sucedió luego de que el dictador paraguayo estableciera la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, DENAT, que sería una rama especial de la policía secreta dependiente del Ministerio del Interior. La presencia de Terry ayudaría a establecer la organización y dar con reclutas. Al final, Antonio Campos Salum fue escogido como el jefe de esta organización, apodada La Técnica, la cual estaría directamente involucrada con desapariciones y torturas en suelo paraguayo. Pero esto no era todo. También usaban el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, DIPC, que estaría a cargo de Pastor Coronel. Este departamento no solo interrogaba a las víctimas en tinas de vómito y excrementos humanos, sino que también usaba pícanas eléctricas para aplicarles en el recto descargas eléctricas.
Una de las víctimas de Stroessner fue el secretario del Partido Comunista, Miguel Ángel Soler, a quien desmembraron con una motosierra al tiempo que el dictador paraguayo escuchaba sus gritos por teléfono. Esto lo aplicaron a otras víctimas y además grababan en cintas todos los suplicios por los que atravesaban antes de morir. Esas cintas eran reproducidas, por exigencia de Stroessner, a los familiares. El Estado militarista de Paraguay fue descrito por Harry Slaughterman en un informe de Kissinger como un régimen militar del siglo XIX que se ve bien en las páginas de las caricaturas. Número 21. La apropiación de menores. Se trató de una práctica sistemática y generalizada, aplicada a los hijos de detenidos desaparecidos y con modalidades diversas. Podía consistir en el secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de los menores de edad, pero también de partos clandestinos y adopciones ilegales. Todo esto se realizó como parte del terror e intimidación que aplicó la última dictadura cívico-militar argentina autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, del 76 a 1983. Los bebés de las personas detenidas eran secuestrados y desaparecidos. A muchas de las embarazadas, que a veces fueron sometidas a torturas pese a su estado, las mantuvieron en sitios clandestinos hasta el momento del parto, después del cual se apropiaban de los bebés y hacían con ellos lo que querían. Número 22. ¿Qué papel tuvo Estados Unidos en la Operación Cóndor? El apoyo de Estados Unidos a la Operación Cóndor fue de tipo encubierto. El gobierno de ese país puso a disposición de este plan toda la inteligencia y entrenamiento militar. También proporcionó asistencia financiera, sofisticada tecnología de rastreo, computadoras avanzadas y acceso al sistema de telecomunicaciones continental, localizado en la zona del Canal de Panamá. Existe una documentación de Estados Unidos en la que consta que hasta la década de 1980 proporcionó a la Operación Cóndor toda la asistencia organizativa, financiera y técnica clave. Número 23. En 1999, Bill Clinton ordenó desclasificar los documentos de la Operación Cóndor. Miles de documentos desclasificados por primera vez dejaban al descubierto el conocimiento que tenían sobre la Operación Cóndor, tanto la CIA como los departamentos de Estado y Defensa. Esos documentos fueron publicados gracias a la orden que el presidente Bill Clinton dio en junio de 1999 al Departamento de Estado. Y es que oficiales militares latinoamericanos se jactaban ante sus homólogos estadounidenses. Esto de acuerdo con un informe de inteligencia del Departamento de Defensa, con fecha del 1 de octubre de 1976. En ese informe se detallaban las operaciones conjuntas de contrainsurgencia, aplicadas en el Plan Cóndor, y que tenían como meta eliminar las actividades marxistas que infundían terror. El informe además señalaba que Argentina estableció un equipo especial, cuya estructura era bastante parecida a la de un equipo de fuerzas especiales de los Estados Unidos. Número 24. El rol de Henry Kissinger. El 3 de agosto de 1976, Harry W. Slaughterman, el secretario de Estado adjunto para América Latina, escribió un informe a Henry Kissinger, quien fue secretario de los Estados Unidos y consejero de Seguridad Nacional. En el documento informaba que, por razones de seguridad, los regímenes militares de Sudamérica se estaban unificando. A todos les preocupaba la difusión del marxismo y lo que eso implicaba. En otro informe con fecha de 30 de agosto de ese mismo año, Slaughterman expresaba a Kissinger su preocupación por cómo los asesinatos llevados a cabo durante la Operación Cóndor podían dañar seriamente la imagen de los países involucrados, todos aliados estadounidenses. Estos informes involucran directamente a Kissinger con la operación. Incluso en un informe de septiembre de 1976, se observa un desacuerdo entre él y el Departamento de Estado sobre el hecho de notificar a esos países que suspendieran los asesinatos. Número 25. ¿Qué tuvo que ver el gobierno francés? Francia ha negado su participación en el Plan Cóndor. Sin embargo, la historiadora, documentalista y periodista Marie-Monique Robin, luego de profundas indagaciones, dio con los archivos del École d'Orsay, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Allí, según Robin, hay pruebas de que en 1959 París y Buenos Aires hicieron un acuerdo que permitió la creación de una misión militar francesa permanente, de oficiales en Argentina, que habían luchado en la guerra de Argelia. Francia, entonces, habría servido como una especie de escuela para las prácticas llevadas a cabo durante la Operación Cóndor. Los vuelos de muerte serían una muestra de ello. Robin escribió un documental, Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa. Los juicios. Como es usual, el tiempo hace su trabajo, y muchos de los responsables fueron llevados a juicio, algunos más pronto que otros.
incluidos exmandatarios de Estado de facto, aunque eso no significa que la justicia se haya aplicado como correspondía. Los casos de Rafael Videla y Reinaldo Vignone de Argentina, Augusto Pinochet y Manuel Contreras de Chile, y Alfredo Stroessner de Paraguay fueron llevados a juicio. Pero Pinochet, que siempre negó ser parte de la Operación Cóndor, nunca recibió una sentencia por sus problemas de salud. Falleció en el año 2006. En el caso de Stroessner, tampoco se aplicó una sentencia, pues estaba en Brasil, donde murió exiliado y libre de persecuciones. Quien sí murió en prisión fue Rafael Videla, después de que la justicia argentina lo condenara a cadena perpetua. Por otra parte, debido a la desaparición y muerte de 33 ciudadanos italianos y 20 uruguayos, se empezó en 2013 en Italia un juicio, que aún no ha concluido, en contra de 32 militares y civiles de Chile, Bolivia, Uruguay y Perú. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de estos 25 datos escalofriantes del Plan Cóndor. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.